Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a este mi cenáculo de oración, donde nos reunimos semanalmente a estudiar y meditar lo que nos dirá la palabra de Dios en la próxima misa dominical. Ya nada más y nada menos que el segundo domingo de Cuaresma. Pues bueno, te adelanto lo que escucharemos en las lecturas de este próximo domingo, pero antes te recuerdo que mi nombre es Laura y no vengo por mi cuenta, vengo en representación y colaboración del trabajo elaborado con mis compañeros del Colegio Bíblico Apostólico, que es asesorado por el padre Carlos Estrada y enviado a su vez por nuestro arzobispo don Constancio Miranda Whitman. Te adelanto que el mensaje central de este día será la virtud que se nos pedirá a través de los pasajes que estudiaremos es la fe, que es la prueba que exige Dios al entendimiento humano, a nuestra orgullosa inteligencia, y es como una luz oscura que nos arrastra hacia nuestro Dios, por medio de la humildad, cuando nos dejamos. En el Evangelio leeremos el pasaje de la transfiguración, cuando Jesús se llevó aparte a sus 3 amigos y les mostró y cómo antecedió en esa montaña por un instante la luz de su gloria, esa luz que veremos allá en el cielo y que la veremos también en ti y en mí, pues nosotros también resucitaremos. Esa es nuestra fe. Resucitaremos un día y cuando lo hagamos seremos nuestra mejor versión. Esa será nuestra mejor versión, cuando brillemos con la misma luz de Dios, semejantes a Él en belleza, en grandeza y en amor. Cuando seamos transfigurados, como nos dice la primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 2 al 3. Aquí la tengo lista y puedes poner pausa al video para que vayas y la busques tú también y me sigas en la lectura. Queridos míos, desde ahora somos hijos de Dios y lo que seremos no se ha manifestado todavía. Sabemos que cuando se manifieste, seremos semejantes a Él porque lo veremos tal cual es. El que tiene esta esperanza en Él se purifica. Así que los invito a pensar más, a poner nuestra vista en lo eterno, en, en esa esperanza que tenemos de resucitar un día con Él, en prepararnos para lograrlo, para llegar a ese momento y acompañar a Jesús en toda su gloria. Y pensemos más en este futuro y en todas las cosas que nos dice este gran misterio. Bienvenido y comenzamos. Y como todo estudio llevamos un orden y una estructura, la cual viene aquí. Este es el programa de nuestro seminario. Nos damos a la tarea de revisar lo que nos dicen los autores de la Iglesia respecto de la primera lectura. A continuación el Evangelio. ¿Por qué lo hacemos en este orden? Por la estrecha relación que guardan en su mensaje la primera lectura y el Evangelio. Posteriormente pasamos a la segunda lectura. Luego vemos el Salmo y a continuación 2 mensajes que enriquecen la meditación del día con un mensaje de nuestra Santísima Madre, la Virgen María, a sus hijos predilectos los sacerdotes y las meditaciones que nos dice Concepción Cabrera a través de las virtudes y de los vicios. El mensaje de este domingo será la transfiguración, el mensaje central, y lo que nos dirá es: desde la nube se oyó entonces una voz que decía: este es mi hijo el elegido, escúchenlo. Pero antes de comenzar, hagamos lo más importante. Dispongamos nuestra alma y nuestro corazón para escuchar la palabra de Dios invocando al Espíritu Santo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, cólmanos con los dones del conocimiento y la sabiduría. Fortalécenos, te lo pedimos, con la gracia celestial, para que podamos grabar en nuestra mente, atesorar en nuestro corazón y practicar en nuestras obras todas las enseñanzas de tu santo libro que nos conducen a la salvación. Amén. Y ahora te invito a que vayas a revisar los pasajes en tu Biblia. Si gustas, puedes poner pausa al video para que te sea más fácil seguir la lectura. Yo ya aquí los tengo listos. Y comenzamos. Habla, Señor, que tu sierva escucha. Lectura del Génesis capítulo 5, versículos 5 al 12 y 17 al 18.
Luego lo llevó afuera y continuó diciéndole, mira hacia el cielo y si puedes cuenta las estrellas. Y añadió, así será tu descendencia. Abraham creyó y el Señor lo tuvo en cuenta para su justificación. Entonces el Señor le dijo, yo soy el Señor que te hice salir de Ur, de los caldeos, para darte en posesión esta tierra. Señor, respondió Abraham, ¿cómo sabré que la voy a poseer? El Señor le respondió, tráeme una ternera, una cabra y un carnero, todos ellos de 3 años, y también una tórtola y un pichón de paloma. Él trajo todos estos animales, los cortó por la mitad y puso cada mitad una frente a otra, pero no dividió los pájaros. Las aves de rapiña se abalanzaron sobre los animales muertos, pero Abraham los espantó. Al ponerse el sol, Abraham cayó en un profundo sueño y lo invadió un gran temor, una densa oscuridad. Cuando se puso el sol y estuvo oscuro, un horno humeante y una antorcha encendida pasaron en medio de los animales descuartizados. Aquel día el Señor hizo una alianza con Abraham y le dijo, yo he dado esta tierra a tu descendencia, desde el torrente de Egipto hasta el gran río Éufrates. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Y a continuación pasamos al Evangelio, tomado de el libro de Lucas, capítulo 9, versículo 28 al 36. La transfiguración de Jesús. Unos 8 días después de decir esto, Jesús tomó a Pedro, Juan y Santiago y subió a la montaña para orar. Mientras oraba, su rostro cambió de aspecto y sus vestiduras se volvieron de una blancura deslumbrante. Y 2 hombres conversaban con él. Eran Moisés y Elías, que aparecían revestidos de gloria y hablaban de la partida de Jesús, que iba a cumplirse en Jerusalén. Pedro y sus compañeros tenían mucho sueño, pero permanecieron despiertos y vieron la gloria de Jesús y a los 2 hombres que estaban con él. Mientras estos se alejaban, Pedro dijo a Jesús, Maestro, qué bien estamos aquí. Hagamos 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Él no sabía lo que decía. Mientras hablaba, una nube los cubrió con su sombra y al entrar en ella los discípulos se llenaron de temor. Desde la nube se oyó entonces una voz que decía, Este es mi Hijo, el elegido, escuchen. Y cuando se oyó la voz, Jesús estaba solo. Los discípulos callaron y durante todo ese tiempo no dijeron a nadie lo que habían visto. Esta es palabra de Dios. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Y ahora pasemos a la segunda lectura, tomada de la carta a los Filipenses, capítulo 3, versículo 17. Sigan mi ejemplo, hermanos, y observen atentamente a los que siguen el ejemplo que yo les he dado. Por eso, hermanos míos, muy queridos, a quienes tanto deseo ver, ustedes que son mi alegría y mi corona, amados míos, perseveren firmemente en el Señor. Y ahora pasamos al Salmo 26. La seguridad del que confía en el Señor. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es el baluarte de mi vida. ¿Ante quién temblaré? Cuando se alzaron contra mí los malvados para devorar mi carne, fueron ellos mis adversarios y enemigos los que tropezaron y cayeron. El Señor es mi luz y mi salvación. Aunque acampe contra mí un ejército, mi corazón no temerá. Aunque estalle una guerra contra mí, no perderé la confianza. El Señor es mi luz y mi salvación. Una sola cosa he pedido al Señor, y esto es lo que quiero, vivir en la casa del Señor todos los días de mi vida, para gozar de la dulzura del Señor y contemplar su templo. El Señor es mi luz y mi salvación. Indícame, Señor, tu camino, y guíame por un sendero llano, porque tengo muchos enemigos. No me entregues a la furia de mis adversarios, porque se levantan contra mí testigos falsos, hombres que respiran violencia. El Señor es mi luz y mi salvación. Yo creo que contemplaré la bondad del Señor en la tierra de los vivientes. Espera en el Señor y sé fuerte, ten valor y espera en el Señor. El Señor es mi luz y mi salvación. Ahora veamos lo que nos dice la nueva guía de la Asamblea Cristiana respecto de la primera lectura. El capítulo 15 del Génesis es uno de los más abigarrados, es decir, heterogéneo o reunido sin armonía, de todo el Pentateuco.
en el que se dan cita las dos tradiciones, la eloísta y la yavista, pero están tan estrechamente lubricadas una en la otra que es muy difícil reconocer lo que corresponde a cada una de ellas. El contexto eloísta es el de un contrato firmado entre un rey y un soldado mercenario. Como rey, Yahweh promete a Abraham un escudo, es decir, su asistencia, y una importante retribución, una palabra que designa aquí la soldada o salario del mercenario, que en el Próximo Oriente consiste generalmente en un bien raíz, y para Abraham esa propiedad era Palestina. Como mercenario, Abraham promete fidelidad a su amo. El contexto de la alianza es, por tanto, un contexto guerrero. Pero Abraham permite señalar a Yahweh que parte para la guerra sin más tropas de servidores. La tradición yahvista sobre la alianza es completamente distinta, se interesa directamente por la posteridad de Abraham. No se trata ya de un contrato de mercenariazgo, sino de una promesa de descendencia. Esta tradición ha interpretado sin duda Génesis 15, versículo 2, capítulo Génesis 15, capítulo 15, versículo 2, como un lamento de Abraham que va hacia la muerte y no hacia el combate, sin hijo, y no ya sin servidores. Y ha incorporado el versículo 4 que anuncia al patriarca un heredero varón y describe el sueño de Abraham como la representación de una posteridad tan numerosa como las estrellas. Entonces es cuando Abraham pide a Yahweh que se compromete mediante un contrato a mantener su promesa. El versículo 9 sería la descripción de este signo. Ahora veamos qué nos dice el comentario bíblico de San Jerónimo respecto de la primera lectura. La confianza de Abraham en la realización de la promesa no realizable por vía ordinaria le hace agradable a Dios. Creer es permanecer firme, aceptar con seguridad el plan de Dios, conformidad a la exacta relación entre Dios y el hombre que expresa la fe. En respuesta a la petición de Abraham, Dios sella una alianza con él. Y como señal de esta alianza, los animales mayores eran divididos en dos mitades, que se colocaban una frente a la otra. Las partes contractantes pasaban entre las dos mitades para simbolizar que estaban dispuestas a sufrir la misma suerte que los animales si quebrantaban la alianza. Las aves de rapiña son símbolo de los peligros que amenazarán la alianza y son ahuyentados por la fe de Abraham. Solo Dios pasa por medio. La alianza es unilateral. La conclusión de la alianza asegura al Israel posterior la posesión de la tierra. Ahora revisemos el Evangelio que nos dice la nueva guía de la Asamblea Cristiana. El elemento determinante parece ser en el relato de Lucas la oración de Jesús a su Padre, de los versículos 28 al 29. A Lucas le gusta situar esa oración en los momentos más decisivos de la vida de Cristo, y el momento de la transfiguración es uno de ellos. Jesús acaba en efecto de tomar claramente conciencia del fracaso de su misión, y el presentimiento de su muerte próxima como jefe de banda revolucionaria va tomando forma en su mente. La oración de Jesús ha consistido entonces en ofrecerse tal cual a la mirada del Padre y en descubrir un nuevo rostro de Dios, el que no se descubre hasta después de la muerte a sí mismo, cuando se han derrumbado todas las seguridades. Ahora veamos qué nos dice el comentario bíblico de San Jerónimo respecto del Evangelio. La transfiguración confirma el mensaje anterior de Jesús en el sentido de que el sufrimiento es el camino de la gloria. El tema de la conversación es su muerte. Al igual que el bautismo significó para Jesús una toma de conciencia experimental de su tremendo ministerio. Ahora comprende todo lo que va a abarcar su dolor. El término griego que traducimos por partida es éxodos. Moisés y Elías ven el éxodo real y perfecto en la pasión y resurrección. Como el éxodo duró 40 años, Jesús se manifestará en Jerusalén durante 40 días antes de su partida final, su ascensión. Las tres tiendas es una alusión a la fiesta de los tabernáculos, como nos dice en Zacarías 14, versículo 16. Escuchadle, es la frase más importante de toda la escena.
Moisés y Elías han desaparecido y el cielo proclama que en adelante los hombres deberán escucharle, en especial lo que ha de decir sobre su pasión y muerte, el camino de la gloria y la salvación. Y ahora veamos el comentario del Evangelio según San Lucas. Una confirmación autorizada, la ley y los profetas a través de Moisés y Elías, dan testimonio de Jesús. La nube del versículo 34 es signo de la presencia de Dios desde el Éxodo, y será Dios quien va a hablar y dará testimonio decisivo en favor de Jesús. Este es mi Hijo, mi elegido. Elegido es propio de San Lucas. Escuchadle. Declaración mesiánica, prolongación del Deuteronomio 18, versículo 15. Yahvé tu Dios suscitará de en medio de ti entre tus hermanos un profeta como yo, al que escucharéis. Y ahora escuchemos lo que nos dice la nueva guía de la Asamblea Cristiana respecto a la segunda lectura. Este breve pasaje forma parte de una larga exposición de Pablo sobre la perfección cristiana, en la que ataca a los enemigos de la cruz, que hacen un Dios de su vientre. De hecho, se trata de los judíos circuncisos que ponen su confianza en la carne, por oposición a quienes el apóstol en particular la pone en Jesucristo. A pesar de todo, la verdad es que el principio fundamental de la ascesis cristiana está en Cristo y de manera especial en la efectividad del acontecimiento divino de la encarnación. Cristo transforma a todo ser humano, convertido en fiel suyo, confiriéndole una vida celestial, es decir, una vida que es don de Dios, participación gratuita e inesperada en la vida divina. De esa forma, la justicia cristiana, aun cuando exige conversión y esfuerzo, no es nuestra justicia, tal como desearían todos los partidarios de las obras de la carne, tal como los judaizantes. Puesto que procede del Cristo victorioso de la muerte y del pecado, la vida cristiana es una vida superior, en el sentido de que está animada por el Espíritu de Dios y del que su finalidad es la vida eterna. Sentado ya a la diestra del Padre, Cristo sustituye la vida terrestre del hombre por el cielo, es decir, la vida divina, y la atrae a la futura ciudad celestial. De ahí el deber de significar ya desde aquí abajo la etapa hacia la que tiende nuestro esfuerzo y que ya ha comenzado desde el momento en que la santidad de Cristo se ha comunicado a los hombres. Ahora veamos el comentario bíblico de San Jerónimo. Pablo no duda en ponerse a sí mismo como modelo de imitación, pues él es imitador de Jesucristo. La expresión enemigos de la cruz de Cristo, Pablo la usa pensando probablemente en los judaizantes, aunque algunos comentaristas piensan que alude más bien a cristianos libertinos de otra clase. Su Dios es el vientre. Es quizá alusión irónica a las observancias dietéticas de los judaizantes. Su vergüenza es referida a la circuncisión que defienden los mismos. El versículo 20 expresa que el cristiano está donde está Cristo. Y de la Herder nos dice que la cruz de Cristo exige que también sus seguidores hayan crucificado su carne con sus pasiones y sus tendencias. Los auténticos seguidores de Jesús y discípulos tienen su patria en el cielo y saben que en el mundo no son sino extranjeros y peregrinos. El bautismo les ha otorgado el derecho de ciudadanía en el reino de Dios. También nuestro cuerpo se verá por él libre de todo lastre y de toda miseria terrena y de hecho semejante a su propio cuerpo glorificado. Ahora veamos qué nos dice el Salterio de Monseñor Straubinger respecto al Salmo 26, al Salmo que vemos hoy en la palabra de Dios. El Señor es mi luz y mi salvación. Este Salmo expresa la más plena confianza en Dios y el ardiente anhelo por la casa del Señor, virtudes ambas características del santo poeta. El versículo 5 recuerda el episodio relatado en Primera de Reyes, capítulo 21, versículo 6, cuando David, desfallecido de hambre, encontró amparo y alimento, los panes de la proposición, en el tabernáculo del Señor. Jesús cita el pasaje en Mateo 12, versículo 3 y siguientes, para dar una bellísima lección a los fariseos. Aguarda a Yahvé y ten ánimo. Como los patriarcas ansiaban la venida del Mesías, así hoy nuestros suspiros han de ser por su retorno. Retorno que es la bienaventurada esperanza a que nos convidan las Escrituras y que hizo la santidad de los primeros cristianos. Y en cuanto a las empresas temporales, no se trata de no hacerlas, pues quedarían sin valor cuando Él viniese, razonamiento apegado a este mundo, sin amor ni deseo de su venida,
sino de no poner en ellas el corazón, como dice San Pablo en Primera de Corintios, capítulo 7, versículo 29 al 31. Y en este mensaje que nos dice nuestra Santísima Madre a través de sus hijos predilectos a sus sacerdotes, vemos un paralelismo. Ya que con mi sí di al Verbo de Dios la posibilidad de asumir en mi seno virginal su naturaleza humana, así también con mi sí me entregué a la acción de mi Hijo Jesús, que asumió a esta vuestra Madre a la gloria del cielo en cuerpo y alma. El mío es un cuerpo transfigurado y glorioso, pero verdadero cuerpo. Hijos míos predilectos, vivid también vosotros donde yo estoy. Vivid en el paraíso conmigo. ¿Y cómo lo lograremos? Pues a través de la fe. Fe por la que ella dio su sí. Entonces, ¿qué virtud debemos de pedir? La fe. La fe es una luz oscura que arrastra al hombre hacia su Dios por medio de la humildad. Es la prueba que exige Dios al entendimiento humano, a la orgullosa inteligencia del hombre. La fe es luz para los humildes y tinieblas para los soberbios. La fe es la madre de la confianza, es un lazo de luz que une al cielo con la tierra. Es un lazo de unión que pone en comunicación al alma con Dios. El alma pura se ve arrastrada por este misterio de fe y si no ve a Dios cara a cara, por lo menos lo vislumbra, especialmente en la Eucaristía. ¿Qué vicio debemos desterrar? La infidelidad. Es la muerte del alma, porque el Espíritu Santo se aleja con sus gracias y dones del espíritu infiel. Este vicio se roza con la ingratitud y presupone gracias desperdiciadas y favores mal correspondidos. Basta ya. Quiero tener un lugar en donde se goce mi corazón, se le dé gloria a mi Padre y se ame en espíritu y en verdad al Espíritu Santo. El remedio es la correspondencia constante, amorosa y sacrificada. Las almas que quieran servir deben practicar. Y es así que hemos llegado al final de nuestro estudio semanal respecto de las próximas lecturas que escucharemos en la misa dominical de este segundo domingo de Cuaresma. Y no quería terminar sin antes decirte y compartirte cómo ha impactado en mí el mensaje de esta semana. ¿Por qué? Bueno, porque a partir de la comprensión de la humanidad de nuestro Señor, que yo no había tenido la delicadeza de meditar en mi interior, fue que comprendí un poquito más este misterio, que muchas veces cuando siento que esto me rebasa, yo solamente me limito a decir, te adoro, Creador incomprensible. Y efectivamente en esta incomprensión, yo siempre había pensado que Jesús, de cierto modo, había estado un poco por encima de toda su situación carnal por ser el mismo Dios. Es decir, yo no había interiorizado la realidad a la que Él se sometió al hacerse uno de nosotros. Es decir, en la meditación de su transfiguración fue cuando yo entendí que cuando se le mostraron Moisés y Elías y que le hablaron de su pasión, fue cuando él tomó conciencia del gran dolor que iba a padecer. Fue ahí donde yo pensé, yo antes decía, él lo supo desde que nació, él supo que era Dios desde que nació, pero los estudiosos nos dicen que no fue así. Él no nació diciendo que era el Salvador, él fue tomando conciencia de su realidad a medida que iba creciendo por revelación del Espíritu Santo en él. Entonces, para mí fue muy profundo darme cuenta de la humanidad que él aceptó antes de venir a la tierra, porque nos aceptó con toda nuestra realidad, con todo nuestro dolor. Y es ahí en la transfiguración donde él toma conciencia de esto, de lo que va a padecer. Y, y es ahí donde yo me hago reverencia porque no había tomado conciencia
de, de la grandeza de su amor por nosotros. Ahí es donde yo entendí que efectivamente Él dejó su divinidad para hacerse uno de nosotros y padecer en carne propia todo lo que nosotros sufrimos. Y aún así, la magnitud de su amor al dar la vida por todos nosotros que no lo merecíamos, pero que Él en su gratuidad y en su infinita misericordia se entregó a nosotros en la pasión y se entrega a nosotros en cada Eucaristía. Entonces, me despido. Esto fue lo que yo te quería compartir porque me conmovió muchísimo entenderlo. Antes no lo entendía así, pero a partir de esta reflexión, esto es lo que mi corazón comprendió. Espero que este estudio te ayude a ti también a progresar y crecer más en tu fe y en tu conocimiento de Dios. Muchísimas gracias por tu atención. Si crees que este estudio puede ayudarle a alguien más a madurar y crecer en su crecimiento espiritual, a escuchar lo que Dios tiene que decirle, compártelo. Dale like y compártelo con todos aquellos quienes tú quieres que sean enriquecidos por la palabra de Dios. Y hazlo para que Jesús sea amado por todos los corazones. Muchísimas gracias por tu atención. Si tienes alguna duda, alguna pregunta, algún comentario, queja o sugerencia, coméntalo en el chat y te responderemos. Muchísimas gracias por llegar hasta aquí y perseverar conmigo. Dios te bendiga.